Nosotros tenemos la manada que en Pamplona todos andaluces violaron a una chica. Es decir, manadas hay de todas las nacionalidades. Lo que pasa es que se criminaliza siempre al inmigrante. Hombre, será que ellos per se ya se criminalizan, ¿no? Si vienen para delinquir. Y estamos asistiendo a una invasión migratoria con ese efecto llamada y esas fronteras abiertas, donde estamos viendo regularización encubierta. Si vamos a Barcelona a hace 50 o 60 años, esta inmigración era andaluza, era extremeña, era castellana. Bueno, pues seguramente esta gente cometía más delitos que la gente catalana autóctona. Y los hijos de esta gente son ahora mismo catalanes de clase media, etcétera. Creo que se me está entendiendo el argumento. Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. Y no lo digo yo, ni lo dicen los partidos de la izquierda, ni lo dice, fíjate, una comisión de la mismísima ONU que desvela que la masacre que ocurre en Gaza cumple con 4 de 5 requisitos para considerar algo un genocidio. Lo dicen los datos. Y es que en los últimos 2 años, por ataques israelíes, han sido asesinados 67.000 personas, 67.000, la mayoría de estos civiles. Pareciera que esto ocurrió antes de ayer. Pero no, es que hace 50 años que Israel ocupa un territorios palestinos. Todo con una invasión promovida por las fuerzas occidentales, unas que se sentían muy mal por el holocausto de los nazis, pero no lo suficiente como para dejar a los judíos vivir en Europa, que eso ya es un asunto gordo que tratar y que podemos tratar en otro momento. En este contexto, en el de una invasión respaldada por Occidente, es en el que desde hace décadas se producen insurrecciones en la zona. Insurrecciones que buscan liberar a su territorio y convivir con Israel de estado a estado, en condición de igualdad. Incluido en ese contexto el ataque de Hamás, uno que dejó 1.400 asesinados. La diferencia, ojo, son de más de 55.000. A los perpetradores de esos un poco más de 1.000 asesinatos los llamamos los que son terroristas. Pero a los que llevan 57.000 y subiendo, en Europa, algunos y algunas tienen la desfachatez de llamarlos país democrático y, ojo, no te lo pierdas, Grey Friendly, que al parecer a algunos ahora sí que le importa ser amigos de ese colectivo. La gran pregunta es, ¿cómo alguien puede argumentar que había que expulsar a Rusia por el ataque a Ucrania y por la invasión a Ucrania, pero no a Israel, del Mundial o de Eurovisión, por ejemplo? 2 invasiones, miles de asesinatos, pero distinto tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto. Quizá que unos son tradicionalmente amigos de Estados Unidos y otros no. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y sería tiempo para el análisis. La Diana, ya sabéis, uno de los temas que hemos tocado en el editorial es uno de los temas del programa, que es el asunto de Israel y todo lo que está pasando en Gaza y si debe o no estar en cuestiones internacionales, mundial, Eurovisión y tal. Ese es el segundo tema. El primero es a hilo de 2 mociones que han llegado al Congreso esta semana de Vox, que creo que las tocaremos en el siguiente bloque, en el siguiente informativo. Al hilo de esos 2 asuntos, sobre inmigración y sobre seguridad, vamos a hablar sobre ese asunto también hoy en La Diana. Lo vamos a hacer con Abel Degá, periodista del Nacional.cat, con Pepe Palacios, periodista de informativos Telecinco y otros. Y con Carlos Latorre, que es del debate. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Buenos días. Pero antes, ya sabéis, es tiempo para la información en La Diana. Un informe de la Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas concluye que 4 de los 5 actos reconocidos como genocidas por el derecho internacional se han llevado a cabo en Palestina por el ejército de Israel. Estos actos son matar directamente a miembros de equipos, causarles grandes daños físicos o mentales, infligir daños, a infraestructuras e impedir nacimientos de niños.
Por tanto, el debate sobre si usar o no la palabra genocida pues, ha entrado otra vez esta semana a la parrilla de la actualidad. Y no han sido pocas las tertulias de la radio y de la televisión que han hablado de esto. De hecho, este mismo programa lo va a hacer esta semana. Y esto pues, ha incomodado bastante al Partido Popular. Los populares un día te hablan de masacre, otro de guerra, otro de respuesta a un ataque terrorista y otro de todo a la vez, pero nunca de genocidio. Contrasta esta tibieza de los de Feijóo con las palabras valientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se atreve a comparar unas manifestaciones donde dentro ha habido algún que otro violento con una guerra, con la guerra del Sarajevo, que dejó, durante 3 años, ojo, más de 100.000 víctimas mortales. Una manifestación con una guerra. Vamos a escuchar a la presidenta. Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra. Además, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado al presidente del gobierno de usar a Israel y su genocidio en Gaza como un arma política y tapar así sus vergüenzas. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Y en este contexto, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española ha anunciado que si los organizadores de Eurovisión no impiden que participe Israel, España no irá a dicho certamen. Una amenaza que el gobierno ha apoyado y ha extendido a otros eventos, como puede ser el Mundial de Fútbol, en cuyo caso, por cierto, será la dirección de la Real Federación Española de Fútbol quien lo decida, no el gobierno. Esto no depende de Pedro Sánchez. De hecho, formalmente lo de Eurovisión tampoco, pero bueno, todo el mundo sabe de quién depende, el Consejo de Administración de RTV. Pero lo de ir al Mundial no depende de Sánchez, depende de la Federación Española. Vamos a repasar algunos de los titulares que ha dejado la semana política en nuestro país. El PSOE de Madrid presiona al programa de Risto Mejide para cambiar su escaleta en plena emisión y considera que los temas tratados por Todo es Mentira son casquería y temas caribeños. Mientras, se produce un nuevo caos en España, esta vez provocado por un fallo en las pulseras de control a maltratadores del Ministerio de Igualdad. Y el decreto de armas, de embargo de armas a Israel que anunció a bombo y platillo Pedro Sánchez, aún está bloqueado, por lo menos sin llegar al Consejo de Ministros. Y a eso se le suma que la reducción de la jornada laboral, ya sabéis, no ha salido adelante. Todo esto provoca pues, que la izquierda esté redoblando sus ataques a los socialistas. Vox se abre a votar una moción de censura contra Pedro Sánchez en la que también participe Junts. Ya saben que durante mucho tiempo los de Abascal han dicho que ellos no participarían en ecuaciones en las que sumase Junts per Catalunya, digamos, o partidos independentistas, pero en este caso el secretario general de esta formación, Ignacio Garriga, ha abierto la posibilidad de que eso ocurra y ha invitado además a otros partidos como el PNV a sumarse. Dice que Sánchez es el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles y, por tanto, a su juicio, todos los que aspiren a defender los intereses de los españoles y de España tienen un enemigo en común, que es Sánchez. Aunque, a su parecer, Vox está solo en las críticas a Sánchez y al gobierno, ya que dice que, según su criterio, tanto Sumar como Junts, como Podemos, como PNV y, ojo, como el PP, pactan con los socialistas. Pero además, lo decíamos antes, los ataques no solamente le llegan a Sánchez por el flanco derecho, también por el izquierdo. Sumar muestra su enfado al PSOE por el retraso del decreto de embargos y exige aprobarlo la semana que entra. Y al mismo tiempo, Esquerra Republicana, Bildu y BNG han pedido a los ministros de Exteriores y de Defensa, a José Manuel Álvarez y Margarita Robles, que comparezcan en el Congreso para dar explicaciones sobre por qué no está llegando este decreto al Consejo de Ministros. Y se ha producido una gran polémica, lo contamos en los titulares, porque se han comprado unas pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores, a los perpetradores de violencia de género, que se han comprado en AliExpress, que los llevaba Vodafone después de la salida en 2023 de Movistar y que dejaron de funcionar.
durante un tiempo. Lo ha contado al diario El Confidencial la persona que estaba entonces al cargo, que era la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, María Ángeles Carmona, que advirtió en 2023 a la ministra de Igualdad, entonces, igual que ahora, Ana Redondo. Le advirtió de los riesgos que suponían estas nuevas pulseras contra los maltratos. Decía que no tenía garantías. De hecho, la vocal del Consejo General del Poder Judicial señaló que el cambio de empresa, que hemos mencionado antes, de Telefónica a Vodafone, conllevaba que sus nuevos dispositivos no tuviesen toda la fiabilidad necesaria. Aún así, se lo compró a AliExpress y ella lo firmó. Esto ha generado gran preocupación. Carmona dice que los fallos han sido repetidos desde entonces y que han tenido un gran impacto más directo en las víctimas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le quita hierro al asunto, dice que han sido casos aislados y que no tiene especial relevancia. Aún así, esto ha generado gran polémica y es lógico al final porque es un nuevo error del Ministerio de Igualdad de Pedro Sánchez durante varias legislaturas ya que ha puesto en riesgo la vida de las mujeres, y esto ha generado que desde el PP le pidan por lo menos explicaciones al ministerio. Y el PSOE de Madrid, también lo contábamos en los titulares, presiona al programa de Risto Mejide para que cambie su escaleta en plena emisión, y además considera que los temas tratados por Todo es Mentira, el programa de 4, se tratan de casquería y son temas caribeños. Según denunció Mejide en su programa, la jefa del gabinete del PSOE de Madrid, que tenía entonces a su portavoz en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, como colaboradora del programa de 4, envió diversos mensajes de texto a la dirección del programa durante el día. A principio para sugerir un tema, que bueno, les confieso que no deja eso de ser normal. Pero bueno, al final es la dirección quien decide. Pero una vez la dirección decidió, durante la emisión, el PSOE llegó a criticar lo que se estaba tocando. Decían, en fin, que eran temas que no tenían que ver con lo que se contaba en los informativos. Y Mejide, que ya sabéis cómo es, se lo espetó en la cara en pleno directo a Espinar. Van a escuchar lo que dijo. Seguir, Mar Espinar, ¿qué te parece hasta ahora el programa? Bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Quieres que cambiemos algo de las escaleta? No, todo perfecto. O sea, todo perfecto. Podríamos cambiar la mentalidad de Aguirre, pero creo que eso no depende de ti. Mar, te lo estoy preguntando porque desde tu gabinete, y esto siempre lo transparentamos, nos han dicho que nuestros temas de hoy eran secundarios y caribeños. Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con el programa y nos ha dicho que no eran los temas que ella estaba viendo en los informativos y que todo antes de saber que llevábamos el tema de las banderas, hay que decirlo. Y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho literalmente que es casquería. Vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de los temas caribeños que queramos, porque este programa, a diferencia de otras cadenas, no está dirigido por ningún partido político. La OPA del BBVA lanzada contra el Sabadell se ha topado con su primer gran muro. Con este tema nos vamos, porque el banco catalán repartió los mayores dividendos en su historia y lo hizo porque vendió su filial británica. Después de esto, la prima negativa de la OPA se ha estrechado al 5,6%, su menor nivel en 11 semanas. Miren, yo no tengo ni idea de cómo explicarles esto, así que vamos a hablar con alguien que sí que sabe. Y para que nos explique mejor la última información que hemos hecho en el repaso, pues he traído a la diana al economista y redactor de la sección de economía de OK Diario, Benjamín Santamaría, al que quiero preguntarle por cómo avanza la OPA y todo esto, porque al fin es una cosa compleja, una cosa que ni en el informativo yo puedo explicar, ni siquiera nos atrevemos en la mesa de análisis, así que mejor traer un economista que nos pueda hablar del tema. Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido a la diana, gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias por recibirme y por contar conmigo, desde luego. Cuéntanos, ¿cómo avanza la OPA del BBVA al Sabadell? Bueno, pues ahora mismo se encuentra en un proceso en el que los accionistas de Sabadell deciden si participar o no. Es muy importante tener en cuenta que aquellos que no se hayan pronunciado no participan. Es decir, que no es que uno tenga que decir, oye, yo no quiero ir no quiero vender mis acciones a BBVA. ¿No? Si uno no hace nada, es directamente que no participa, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en ese proceso en el cual pues, los accionistas pueden decir que aceptan, que entran en la OPA y que venden sus acciones a BBVA. BBVA lo que está ofreciendo son un porcentaje de sus propias acciones y una parte en efectivo, ¿no? Que es, creo que es 0,70 euros por acción. Esa parte en efectivo se tributa, pero claro, el canje de acciones no se tributa porque es un intercambio de acciones.
Pues nada, el proceso que ahora mismo estamos viviendo es que los accionistas están en proceso de decidir si venden o no. El resultado se sabrá pues en octubre. En octubre sabremos si al final, cuánto porcentaje de Sabadell ha conseguido captar BBVA. Digamos que, bueno, la pregunta que te iba a hacer es ¿cuántos accionistas necesita? Te entiendo que realmente puede conseguir desde un accionista hasta la mayoría, pero para que la OPA se dé como como satisfecha, como una victoria, ¿cuántos accionistas necesitaría conseguir el BBVA? Bueno, BBVA dice que va por el 100%. Evidentemente, bueno, pues eso nosotros, ¿no? Cualquier persona que vea un poco cómo es la operación considera que eso es prácticamente imposible, ¿no? Está muy bien que tenga muchas ganas de ir por el 100%, pero es prácticamente imposible. Realmente lo que se considera un éxito es que consiga más del 50%. Pues esto es muy sencillo de entender. Cuando una empresa tiene una empresa, una entidad, un gobierno, una persona incluso, tiene más del 50% de acciones de otra empresa, pues tiene el control absoluto, ¿no? Porque al final en un consejo de administración, en una junta de accionistas tiene la mayoría de votos, ¿no? Tiene más del 50%, tiene la mayoría de votos, con lo cual siempre se va a hacer lo que diga este accionista mayoritario, ¿no? Entonces, claro, el problema es si con ese 50% sería capaz de integrar, que es el objetivo que tiene BBVA al final, ¿no? Integrar Sabadell dentro de BBVA, de absorberlo como si fuera propiamente parte del mismo banco, ¿no? Como si fuera el mismo banco. Bueno, en todo caso, si consigue más del 50%, tendrá el control absoluto de Sabadell, podrá hacer lo que quiera con Sabadell y se convertirá, pues, lo que se convierte, pues, una filial, ¿no? Que se suele llamar, una subsidiaria y una filial. Que eso se dé... Pues eso es un poco complejo, si quieres lo hablamos, pero es un poco complejo. Me decías que en octubre podríamos tener una resolución o vamos a tener una resolución de si quieren o no los accionistas sumarse a la OPA, es decir, vender las acciones. Si ahí, digamos, no consigue el 50% que tiene como objetivo el BBVA, ¿qué ocurriría? Pues hay dos opciones. Si se encuentra entre el 30% y el 50%, que es complicado, es decir, hemos dicho que el 100% es prácticamente imposible, pero entre el 30 y el 50% es bastante difícil. Es bastante difícil. En general, los minoristas ya han dicho que no quieren vender. Bueno, los informes internos del Sabadell dicen que sería incluso, o sea, que habría un efecto para el empleo, pero también habría un efecto para esas sinergias que dice el BBVA que van a tener, pues que no serían tan positivas. Bueno, en todo caso, si se encuentra entre el 30 y el 50%, que es difícil, por ley, como hemos publicado nosotros, por ley estaría obligado a lanzar una segunda OPA para intentar hacerse con más. Entonces, estaríamos hablando de que tendríamos noticia para rato, tendríamos este tema para mucho más rato, porque habría otra segunda OPA para ver cómo se desenvuelve Torres en este nuevo escenario. Si tiene menos del 30%, bueno, pues sería un fracaso absoluto, no sería capaz de hacerse o sea, sería un accionista muy importante dentro de Sabadell, pero no sería capaz de controlarlo y desde luego estaría muy lejos de esos planes que tiene Carlos Torres con Sabadell de integrar el banco catalán dentro del BBVA. Estaría muy lejos de ese objetivo y se consideraría un gran fracaso para esta operación. ¿Y podría lanzar esa segunda fase de la OPA, esa segunda OPA que me decías con el 30? Pues yo creo que, o sea, no, es decir, con menos de un 30%, la operación fracasa y sería el mayor fracaso de Carlos Torres en su historia como directivo, en su historia laboral, vamos, sería el mayor fracaso que podría tener. En términos legales podría, pero lo sí, malo, el análisis es que no. A ver, esto es una opinión puramente personal, ¿no? Pero yo considero que incluso peligraría su puesto como cabeza de BBVA. O sea, no creo que resistiría en el asiento si eso sucede. Vale, me explicabas fuera de cámaras, creo que eso me decías antes, si quieres lo comentamos. Es que digamos que para que BBVA pueda convencer a la gente, a los socios del Sabadell, debían subir la oferta. Y esa subida de oferta tiene que pasar no tanto por ese canje de acciones, sino por poner dinero de por medio. Pero claro, poner dinero de por medio en esa operación hace que tenga que tributar Hacienda, ¿verdad? Efectivamente. El gran problema que tiene BBVA ahora mismo es que cuando la CNMV, que es la última aprobación que tuvo de la operación,
y en ese mismo día anunció que la lanzaba el lunes siguiente, cuando la CNMV la aprueba no da cabida a que se aumente el canje, es decir, que el porcentaje de acciones de BBVA que se intercambian por los de Sabadell o las que se ponen como precio para la OPA no cambia, era el mismo, ¿no? Que creo que son... pues 0, bueno, no voy a decir una cifra para no equivocarme, pero digamos que ese porcentaje está ya estanco, ahora mismo no se puede mejorar. Lo que sí puede hacer Carlos Torres ahora mismo para mejorar la oferta dentro de este mismo proceso, dentro ahora mismo que está abierta el proceso de OPA, lo que puede hacer es aumentar el efectivo. Lo aumentaría para todos, incluso para los que ya han decidido anteriormente vender sus acciones en Sabadell. Sería un proceso que implicaría a todos, ¿no? Pues si quiere convencer, podría aumentar la cantidad en efectivo, ¿no? El problema es que, lo que has dicho, que tributaría, ¿no? Habría que pagar. Entonces, claro, quizás tampoco compense tanto, porque, bueno, sí, te pago un poco más, pero también te aumento los impuestos que vas a tener que pagar. Al final... tendría que dedicar unos recursos que yo creo que ahora mismo el BBVA no tiene o no está capacitado para dedicar para realmente hacer una oferta seria o una oferta que corresponda con el valor real que tiene ahora mismo Sabadell. Ahora mismo Sabadell pues va a entregar unos dividendos inmensos a sus accionistas. De hecho, se ha colocado como el banco con un mejor dividendo, yo creo que de Europa. Bueno, es también una estrategia, ¿no? Es una estrategia para decir, es una estrategia para decir, oye, no os vayáis, no vendáis, nosotros estamos bien como estamos, pero sobre todo a raíz de vender su filial en Reino Unido, TSB, que es un banco enorme en Reino Unido, que era de Sabadell, lo vendió, pues ahí pues ha ganado un dinero inmenso y eso, parte de ello lo va a dedicar a repartir entre los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora mismo los accionistas de Sabadell no tienen muchos incentivos para vender sus acciones a BBVA, más bien para quedarse. ¿Cómo los va a convencer Torres? Bueno, la publicidad está muy bien, tenemos mucho, ¿no? Hay mucho discurso, bueno, va a haber unas sinergias muy buenas, va a ser un banco genial, pero eso en principio es papel mojado, ¿no? La realidad es que ahora mismo la oferta es baja. Y los accionistas minoritarios, hay una asociación de accionistas minoritarios que se han pronunciado y han dicho es que estas condiciones no. Al final la venta de la sucursal esa que tenían en el extranjero, al final es verdad que le da dinero, ¿no? En esa estrategia de decir, te compensa quedarte aquí, pero quizá al medio y largo plazo no le compense tanto porque han vendido una filial que le aporta dinero de forma continua y ya no le va a ofrecer a continuar dando ese dinero. Igual esa estrategia le sale rana al Sabadell. Sí, bueno, pero lo que ha hecho realmente al final tú estás cogiendo parte de esas ganancias que has tenido con TSB y las estás reinvirtiendo en España y otra parte la repartes entre accionistas, es decir, tampoco es que ese dinero se pierda, ¿no? Claro. Es decir, que al final es quizás centrarse en negocios más locales que funcionan mejor. O sea, al final Sabadell, el gran negocio de Sabadell son las pymes, el crédito a pymes. Y ese es el gran negocio que tiene Sabadell y eso es precisamente las grandes dudas que tenía tanto el gobierno como todos los organismos que han tenido que pronunciarse sobre si admitían o no esta competencia, si se emitían o no esta operación. La gran duda era, oye, ¿BBVA será capaz de mantener ese crédito a pymes y, digamos, y sin generar un problema social? Ese crédito que tiene Sabadell, bueno, pues algunos piensan que sí, otros piensan que no, parece que sería un poco difícil. Entonces, al final, Sabadell tiene realmente un negocio muy, muy fuerte, en Levante sobre todo, relacionado con las pymes, y eso sigue ahí y se va a mantener. Si entra en BBVA, habría quizás más problemas en ese sentido, ¿no? A nivel de los que nos importa, ¿sería buena o mala si que esta OPA acabase siendo fructífera? Y te lo pregunto por un lado, tanto para los clientes de ambos bancos como para el conjunto del país. ¿Sería buena o mala? Pues te voy a responder de una forma gallega, porque yo lo soy. Y bueno, dicen que los economistas también piensan así. Entonces, yo como soy economista y gallego, tengo la obligación de responder así. Depende a quién le pregunte sobre todo. Es decir, el Banco Central Europeo está diciendo que hace falta más bancos más fuertes, sobre todo en un contexto en el que tenemos que estamos hablando de esas grandes empresas a nivel global que están compitiendo, ¿no? Estamos pensando en las tecnológicas, en los coches, ¿no? Entonces, Europa y España específicamente es muy fuerte en banca.
es muy fuerte en banca. El Santander está en todo el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, de Deutsche Bank podemos pensar, no por salirnos fuera de España. Europa es fuerte en banca. Entonces, quizás el Banco Central Europeo, Europa, la Unión Europea, está pensando en crear o generar una serie de bancos más potentes que sean capaces de copar a nivel mundial el sector financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel que se dice ahora geopolítico, geoestratégico y tal, se piensan que grandes bancos pueden ser buenos. A otros analistas que no sean el Banco Central Europeo te pueden decir, oye, ya, pero es que la concentración bancaria, es decir, que haya pocos bancos y con mucho capital y con muchos clientes, pues al final también elimina esa competencia y puede acabar perjudicando al cliente. Le acabas dando al banco un poder y una capacidad muy amplia y le quitas ese margen de competitividad que hay en otros sectores o que había antiguamente en la banca española, ¿no? Entonces, bueno, pues hay análisis diversos. Yo me inclino más a pensar que la concentración bancaria no es buena, pero es una opinión meramente personal porque me sitúo en el lado del cliente, ¿no? Entonces considero que para nosotros pues es mejor tener a muchos bancos compitiendo por darnos hipotecas, por nuestras nóminas, por todo eso, que tener grandes bancos y pocos que tengan mucho mayor poder de negociación. Claro. Dos preguntas, y además la última no va a tener que ver tanto con la OPA. A nivel político, ¿esta OPA cómo se entiende? ¿Quién la apoya? ¿Quién la critica? ¿Qué piensa de esto el gobierno? Bueno, el gobierno está un poco en una tesitura, porque pensemos, Sabadell tiene mucha relación con la Generalitat, entonces lo que es Junts y todo ese sector, pues digamos que está en contra de la OPA porque teme perder esas funciones que hace Sabadell a la Generalitat, esa relación que tiene, ¿no? Yo pienso en Galicia y pienso, por ejemplo, en la importancia que tiene Abanca para Galicia, ¿no? Al final, Abanca, en cualquier pueblo hay una banca, ¿no? Pues es digamos, una cuestión, no digo igual, pero similar, ¿no? Es decir, Sabadell tiene una presencia muy fuerte en Cataluña y tiene relaciones con la Generalitat en esos acuerdos que tienen. Entonces, Junts se posiciona en contra. ¿Qué pasa? Que bueno, que si es verdad que Carlos Torres pues ha intentado tener una buena relación con Cuerpo, con el ministro de Economía. Entonces, mi sensación, y luego también, ojo, lo que dije antes, las presiones del Banco Central Europeo para que se generen grandes bancos. Entonces, al final, el gobierno, digamos, que está en un tira y afloja con diferentes intereses, intentando contentar a todos. Y que no haya problemas por culpa de esto, ¿no? Pues en general, Carlos Cuerpo siempre ha dicho que no le gusta la OPA, lo he dicho en varias ocasiones, pero sí es verdad que tampoco la ha imposibilitado, no la han vetado. Entonces, a mí me da la sensación, quizás también el PNV pues tenga intereses por estar el BBVA, pues al final un banco bilbaíno tenga esos intereses porque el BBVA tenga, ¿no? Que tenga esa mayor capacidad y eso, pero bueno, al final es un tira y afloja de muchos intereses de muchos lados y el gobierno, para mí que se ha encontrado un poco en tierra de nadie, pues como en todas las cuestiones políticas a las que yo no entro, que también es un poco similar, ¿no? Que tiene diferentes intereses y que tiene que intentar contentarlos a todos. Y la última pregunta, y perdona que esto no te lo he avanzado en ningún momento porque se me ha ocurrido mientras que estábamos charlando. Hace unos días se ha anunciado por parte de la Unión Europea que le van a levantar una serie de beneficios que tiene Israel. Que esto se viene a traducir como poner aranceles, digamos. En ese contexto, yo lo primero que pensé es, ¿y Estados Unidos, que es aliado de Israel, puede con esto volver a la carga contra la Unión Europea con más aranceles y perjudicar nuestra economía? Hombre, pues si me preguntas por lo que va a hacer Trump, yo creo que no lo sabe ni él. O sea, ahora mismo es la persona más impredecible del mundo, entonces no sé cómo puede llegar a reaccionar Trump. Sí es verdad que yo considero que ahora mismo, tal y como están las cosas, Trump está sumido en una idea de America First. Esa America First es los intereses de Estados Unidos por delante de cualquier otra cosa, de tal forma que él, si va a poner algo en la balanza de las negociaciones comerciales, será seguramente cuestiones que tengan que ver con Estados Unidos y con el déficit comercial enorme que tiene Estados Unidos y esa preferencia que tienen por
por mirar por lo suyo ahora mismo, ¿no? Por mucho que sea o no sea aliado de Israel, al no ser una cosa que le afecta directamente, a no ser que por cualquier otra cuestión que se me escape ahora mismo le afecte directamente, no creo que eso vaya a ser un factor esencial a la hora de hacer las negociaciones comerciales que están llevando a cabo. No obstante, he de decir una cosa, que nosotros vamos a salir perjudicados pase lo que pase, porque no tiene que ver con esto, pero me parece una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y ya lo llevan denunciando, por ejemplo, la patronal del acero aquí en España, que es que los aranceles que pone Estados Unidos, no a Europa, sino a otros países, acaba por afectar a Europa, porque todo ese flujo comercial que se dirigía a Estados Unidos se desvía, o muy buena parte de ese flujo comercial se desvía, inundando los mercados europeos de muchos materiales, con lo cual ahora mismo viviremos un aumento de las importaciones seguramente de muchos productos a un precio más bajo, con lo cual nuestras industrias tendrán mayor competencia y seguramente sufriremos bastantes consecuencias de ese aumento de competencia de países en los que muchas veces, pues como sabemos, no tienen las mismas condiciones ni laborales, ni los mismos costes, ¿no? Estoy pensando en algunos países asiáticos. Entonces, bueno, no tiene que ver con lo que me has preguntado, pero que veamos que todo el mercado, toda la economía está interconectada y hay cosas que a veces parecen que no tienen que ver y tienen que ver, con lo cual las negociaciones que tenga Estados Unidos con la Unión Europea no es lo único que afecta a la Unión Europea de la actitud que está teniendo Donald Trump ahora mismo, ¿no? Pues Benjamín Santamaría, economista y redactor en OK Diario. Gracias por venir a la Diana a explicarnos todo el tema de la OPA. Nada, pues muchísimas gracias. Cuando desees, aquí estamos. Y después de este informativo y de esta mini entrevista, vamos ahora sí que sí a la mesa de análisis de la Diana, como os decía, con Abel Degá, periodista en Nacional.cat, con Pepe Palacio, de Informativos Telecinco, y con Carlos Latorre, del Debate, a quienes ya he presentado. Y a quienes les quiero preguntar, lo primero, y les he pedido intervenciones cortas porque tenemos hoy poquito tiempo, que analicemos un asunto muy complejo, pero analizar en poco tiempo, que es si tiene o no tiene relación la inmigración con la delincuencia. Todo el mundo apunta a un lugar para argumentar que sí, así que le voy a preguntar a la persona que, no sé si proviene de esta provincia, pero por lo menos de esta comunidad, que es Abel. Todo el mundo habla de que en Cataluña, digamos, es el culmum de la inmigración y el culmum de la violencia, Barcelona concretamente, no sé si es de allí. Coméntanos desde tu experiencia y como analista si crees que hay relación entre la inmigración y la inseguridad. No, pero creo que para argumentarlo utilizaré más bien la opinión de los expertos, no lo que es la percepción que tiene la gente, que me parece que lo que es la percepción y que la gente tenga una percepción de que así sea, de que la inmigración esté más vinculada con la delincuencia, es algo que no me extraña, es normal que esto pase, pero esta semana, por ejemplo, entrevistaban en RAC1 al director de la policía de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y él era muy contundente en desvincular una cosa con la otra. Ponía encima de la mesa dos datos que sí que hacen pensar en esta idea. Reconocía que un poquito más de la mitad, del 52% de los reclusos en Cataluña son inmigrantes, pese a que la población inmigrante es solo el 18% de la población en Cataluña. Pero aún así, cuando tú hacías una comparativa de datos, solo un 0,3% de la población inmigrante está reclusa. Entonces, ¿hay una vinculación directa? No. Indirecta, quizás sí, pero a lo mejor tendríamos que poner otros factores entre medio, ¿no? Como podría ser pobreza, discriminación social, factores de este tipo, que es más normal que la población inmigrante, que en el ascensor social empieza por abajo, esté más relacionada con estos factores. Pero no por eso la población inmigrante es de por sí delincuente, que es lo que a veces en debates simplistas se podría hacer esta relación directa que me parece completamente equivocada. Le voy a dar la palabra a Carlos, que sé que tiene una postura distinta y además él está haciendo un libro, no sé cuándo lo sacarás y que no sé si lo has hecho público, pero desde luego estás recogiendo datos y quizá puedas dar, desde tu visión, digamos, de haber estado recogiendo datos sobre este asunto, quizá puedas dar, digamos, una visión distinta y también argumentada, entiendo. Sí, bueno, o sea, partimos de que
ni en este ni en la inmensa mayoría pues, de los debates hay que optar por una, digamos, posición maniquea, ni de máximos ni de mínimos. Pero por dar pues, un simple dato, me voy a acoger al que dio hace un par pues, de semanas la misma portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que dijo que el 73% del conjunto de los delitos cometidos en el 2023, son citas textuales, fueron cometidos por personas con nacionalidad española. Es decir, el 73%. Claro, eso lo que significa es que el 27% restante fueron cometidos por personas extranjeras. Que claro, en términos porcentuales sí que hay una mayoría por españoles, solo faltaría. Pero es que hay infinitamente más población española que extranjera, que es más o menos en torno al 13%. Por tanto, la tasa delincuencial en España cometido por extranjeros es 251% más que cometidos por los nacionales. Son datos del propio INE, del Instituto Nacional de Estadística. Pero es que es obvio, podemos estar en un discurso, como se dice pues, de manera coloquial, chupi guay, todo va bien y demás, pero no es obvio que hay una serie pues, de circunstancias que hay que abordar. Cuando uno viene sin recursos, cuando uno viene y es un debate que hay que también abordar y no, digamos, hacer como el avestruz con el ala, de otra cultura, con otros valores, con otra manera de actuar, de relacionarse, incluso de respetar a ciertos colectivos como son las mujeres y los homosexuales, tan manidos para una parte de la izquierda a la hora de hacer propaganda, pero tan descuidados a la hora de manera efectiva, protegerles, entonces pasa lo que pasa. Y también, pues, obviamente, regiones como Cataluña y demás se han visto golpeadas por esta circunstancia. Lo que no se puede hacer es decir papeles para todos, ustedes vengan y luego cuando vengan vayan días, vengan ollas y se busquen la vida como puedan, porque al final les estás abocando a una vida de guetos, de unirse entre ellos para usar grupos, además cada vez con más fuerza, no lo digo yo, lo dicen hasta los propios sindicatos policiales de cualquier región de España y por tanto a una espiral pues, de violencia y de delincuencia. Carlos, te voy a hacer una pregunta. Dentro de ese porcentaje de inmigración o de personas extranjeras que están en España, ¿hay algunos datos que diferencien la persona que viene de inmigrantes o lo que entendemos como inmigrantes para residir en España de la persona que viene de otros puntos de Europa para hacer turismo? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a datos de ese tipo de población? Los datos del INE y del Ministerio pues, del Interior, que hizo público pues, el otro día el ministro Grande Marlaska, dice, solo digo, tengo aquí el de los delitos sexuales, que el 43,3% de los delitos sexuales grupales, o sea, lo que se conoce comúnmente como manadas, son de procedencia extranjera, mientras que los españoles son el 32,7%. Luego hay un 24% que no se sabe aún de qué país son. Y dentro pues, de esos países, los que más delinquen en forma grupal son Marruecos, con un 9,5%, Rumanía 7% y Ecuador 4%. Bueno, ahí tenemos los datos, ya los análisis los hacéis vosotros. Les doy la palabra a Pepe, porque además Pepe, igual que yo, es de otro punto también con bastante influencia turística, bueno, también turística y también de inmigración, y quiero también conocer su punto de vista de este asunto. Yo voy a utilizar como Carlos los datos del INE y vamos a estar totalmente en contra, porque claro, aquí si hablamos de delitos de extranjeros, en la Costa del Sol, por ejemplo, que tenemos bandas de narcotraficantes de todo el mundo, europeos, africanos, americanos, rusos, muchos rusos y de todos los países que orbitaban en la antigua Unión Soviética, pues la verdad es que esos datos cambiarían. Pero mira, datos del INE. En el 2005 había 3,7 millones de extranjeros en España. La tasa de criminalidad era, según el INE, del 49,4 de cada 1.000 habitantes. 2025, 20 años después,
se duplica la nacionalidad extranjera de la población española. Son 7 millones en lugar de los 3,7 de los 49 millones de españoles que estamos ahora mismo en nuestro país. La tasa de criminalidad baja 9 puntos al 40,6, ¿vale? 9 puntos. Mientras sube el número de extranjeros que viven en el país, baja la tasa de criminalidad un 2,8%. Y la verdad, yo no me gusta esa idea zombie de los inmigrantes vienen aquí. Nosotros tenemos la manada que en Pamplona todos andaluces violaron a una chica. Es decir, manadas hay de todas las nacionalidades. Lo que pasa es que se criminaliza siempre al inmigrante. Y creo que esa idea de los inmigrantes vienen aquí a delinquir, los inmigrantes vienen aquí a cobrar una paguita, cuando yo que estuve trabajando en la Consejería de Empleo teníamos que hacer contratos a inmigrantes marroquíes para que viniesen a recoger la fresa, 6.000 personas venían a trabajar en la fresa. No te digo los inmigrantes que vienen a trabajar a los plásticos de Almería, en el Ejido, o a hacer la vendimia o a recoger la aceituna en Jaén. Nosotros necesitamos a los inmigrantes y los inmigrantes vienen aquí a ganarse la vida. No se puede criminalizar a un pequeño porcentaje de inmigrantes que vienen a delinquir, igual que delinquen los españoles, igual que delinquen los italianos, los rusos o los alemanes, o incluso norteamericanos. Ya sabéis, intervenciones cortas. La segunda gran pregunta que os quiero hacer en este bloque es, dado este contexto en el que, aunque haya datos para poder argumentar una cosa y la contraria, la población en su mayoría está cada vez más diciendo que es cosa de los inmigrantes todos los problemas de España, sobre todo de la criminalidad y sobre todo de la delincuencia. En este contexto, ¿qué tienen que hacer las instituciones? ¿Cómo pueden promover esa inmigración segura a la vez de ser humanitario para con la gente que viene huyendo de países en pobreza y algunos en guerra y otros en dictaduras? ¿Cómo se puede aunar esas dos políticas? Voy a hacer de nuevo, dar la palabra a Bello. Pues, mira, esta pregunta me parece interesante porque el hecho de que este discurso de que la inmigración es delincuencia no es nuevo, es decir, se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad y digamos que las recetas para combatirlo seguramente han fracasado un poco siempre, ¿no? Porque digamos que si se enquista siempre este debate será por algo. Seguramente aquí a quien le tendríamos que hacer la pregunta sería a los representantes a los políticos de izquierda. Digamos que la derecha es muy buena en esto, honestamente. Inculcando esta idea es muy buena. Podríamos hablar seguramente, ya lo apuntaba Pepe correctamente, de la gran función que hace la inmigración para la economía en un país. En Estados Unidos, si cayera, no sé ni porcentajes ni cifras, pero si de golpe mañana mismo se desvanecieran todos los inmigrantes del país, acabaría en la ruina en cuestión de una semana Estados Unidos. Y yo me supongo que en España pasaría 2/4 de lo mismo. Entonces, tenemos que hablar de inmigración sobre lo importante que es para un país en cuestiones económicas y insistir en esta cuestión de que el inmigrante es, de forma prácticamente directa, pobre. Y aquí está la explicación de tantísimas cosas, Me vais a perdonar, pero es que habláis muchísimo del problema que tenemos ahora en Cataluña con la inmigración. Entiendo que nos estamos refiriendo a otras etnias. Si vamos a Barcelona a hace 50 o 60 años, esta inmigración era andaluza, era extremeña, era castellana. Bueno, pues seguramente esta gente cometía más delitos que la gente catalana autóctona. Y los hijos de esta gente son ahora mismo catalanes de clase media, etcétera. Creo que se me está entendiendo el argumento. Pues esto va a pasar con la inmigración si hacemos una buena acogida de ellos. Y el pacto del ascensor social implica que esta gente va a tener unos hijos en Cataluña que van a poder ir a la universidad y
van a estar completamente ya integrados en la población. Y creo que el discurso tendría que ir un poquito en esta dirección. Carlos, Pepe, en este orden, recordad, intervenciones breves. Bueno, por apostillarlo de la última intervención, Pepe ha dicho no se puede criminalizar a un pequeño grupo de inmigrantes que vienen a delinquir. Hombre, será que ellos per se ya se criminalizan, ¿no? Si vienen para delinquir. Es que como es tan mínimo, es que eso es tan mínimo, eso es como cuando se dice que se presentan denuncias falsas de mujeres que han presentado denuncias contra su exmarido y luego es un 0,01%, Carlos. Sí, pero Abel ha dicho o ha hecho referencia a la inmigración andaluza, extremeña y demás. Hombre, ¿se les trató bien? Pues yo creo que en parte, porque lo de charnegos no es un apelativo que nos hemos inventado los del resto de España. Por cierto, yo soy medio valenciano, medio marbellí. Y, yo no he escuchado, debo decir. No. Lo de charnegos es un apelativo que se le dijo desde Cataluña, sobre todo desde la alta burguesía, a los inmigrantes andaluces, extremeños y de otras regiones como Castilla-La Mancha. Datos del ex mayor rapero. Es una palabra, debo decir con toda honestidad, es una palabra que nunca he escuchado en Cataluña, honestamente. Charnego, pero es el típico. Datos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana. De las 5.442 detenciones que se hicieron en Cataluña por hurto, el 91% son de extranjeros. 4.942. Yo dudo mucho que un señor que viene a jugar al golf desde Suecia se dedique a robar relojes, bien sea en el Barrio de Gracia. Bueno, eso, Carlos, pero esas son las rumanas. Esas son las rumanas y los rumanos del metro. Vamos a ver, es que, Carlos, no estigmaticemos al inmigrante porque hay inmigrantes de primera y de segunda categoría. Los ucranianos que han venido a España son de primera categoría. Los argentinos que han venido a España también. Y ahora los subsaharianos o marroquíes esos son los malos. Esos son los delincuentes. Son inmigrantes igual que el resto. Es que yo no vino. Yo, en tus palabras, Carlos, denoto un sesgo bastante grande, Carlos. No, pero por ejemplo, si tú hablas con los sindicatos policiales, pues te dirán que hay un ingente grupo de personas de ciertos países, vamos a decirlo, que no pasa nada. Ingente grupo me parece una barbaridad, Carlos. Ingente grupo me parece una barbaridad. Además, con una mayor violencia. Te lo dicen los sindicatos, al menos aquí en Valencia, pero también en el ámbito nacional. Pero por ejemplo, hombre, es que si te pones así, Carlos, un 70% de criminales españoles. Ilegal, pero un momentito. Inmigración ilegal. Y si tú traes, ahora como está el debate, a los menas o a los menores extranjeros no acompañados de Canarias y los hacinas en unos centros que están saturados, lo que hace es que el ascensor social que ha dicho Abel queda en menos de una utopía, porque no tienen los derechos. Y Sánchez está jugando igual, y a mí así pues lo diré luego, con Gaza, está usando el tema de la inmigración para su discurso, que es que se hable menos de sus corruptelas, no suyas, sino de las que le rodean o presuntas corruptelas, y hablar más de Gaza y de la inmigración, porque él sabe, tanto él como sus infinitos asesores, que son asuntos que polarizan y que hacen que Vox suba y que se esté creando un contexto parecido al del 23 de julio del año 23. Recuperamos ese debate. Luego, 20 segundos, Pepe, 20 segundos. Déjame un segundo, porque yo sí que conozco la inmigración por trabajo, porque yo conozco el centro de internamiento de Melilla y de Ceuta, porque voy ahí. Los menas no son criminales, no son delincuentes. Los inmigrantes que se van a la península, cuando yo hablo con ellos, casi todos se van a Bilbao, hay muchos subsaharianos que se van a Bilbao a trabajar, porque allí han creado una red de compañeros y de compatriotas que les dan su trabajo. Y luego no tienen nada más que ver cómo la inmigración es positiva. Carlos, por favor, cómo la inmigración es positiva cuando vemos en un Atlético de Bilbao donde están los hermanos Williams o en un Barcelona donde está Lamine Yamal. Vamos a ser serios, por favor. Ilegal, no podemos... Ilegal. La inmigración tiene que ser ordenada,
legal y orientada al mercado laboral. Eso es demagogia, Carlos. No estoy de acuerdo contigo. Cerramos ahora mismo el debate. Este debate era para tenerlo con más tiempo, es cierto, pero tenemos una escaleta bastante reducida. Nos vamos a seguir hablando de este asunto con la diputada malagueña de Vox, Patricia Rueda. E interrumpimos en este punto de la tertulia para hacer una conexión con la diputada del Congreso de Vox, diputada malagueña además, Patricia Rueda. Bienvenida, señora Rueda, a la Diana. Muchísimas gracias. Antes de nada, por explicárselo a la audiencia que nos ve y que nos escucha, estamos grabando en un sitio distinto, por tanto con un micro distinto. Puede ser que nos estéis escuchando peor, ojalá que mejor, pero oye, que si notáis un cambio es por eso. Dicho eso, señora Rueda, les quiero preguntar por una iniciativa que imagino que para cuando, no sé, que para cuando ustedes los estén viendo ya se habrá votado, no sé si se sabe ya la dirección del voto, que es una iniciativa suya sobre seguridad, que se vota, si no tengo mal entendido, hoy, para cuando estamos grabando esto. ¿Qué propone su formación con esta iniciativa? Nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de garantizar la seguridad de los españoles, porque sin seguridad no hay libertad. Y es cierto que llevamos con el mismo discurso casi desde 2015 y, por supuesto, de 2019, cuando Vox irrumpió en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Queremos seguridad en las calles para que las mujeres puedan caminar tranquilas, para que los parques estén llenos de niños y de abuelos tranquilos. Y son muchas las medidas que durante todo este tiempo hemos defendido. Por un lado, ya saben muchos de los que quizás hoy nos escuchan la necesidad de fronteras seguras y frenar esta política migratoria que nos han traído hasta aquí, PP y PSOE, y que está llevando a la inseguridad en nuestros barrios. Y por otro lado, siempre queremos, además de terminar con ese efecto llamada, además de unas fronteras seguras, dotar de más recursos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, el endurecimiento de las penas, porque no puede ser que quienes delinquen estén campando a sus anchas por barrios de Málaga o en cualquier otro barrio de España. Así que no sabemos cuál será el resultado de la votación, pero sí sé que cada vez más malagueños, más españoles quieren seguridad en sus barrios. Espero no pegarme un tiro en el pie con esta frase, pero tendréis ahora mismo en pantalla una imagen con el resultado de la votación, porque como esto sale después, pues lo tendréis en pantalla. Igual no lo he hecho y estoy yo aquí haciendo tonto. En otra parte, habéis presentado una iniciativa que ya se ha votado, se votó ayer para nosotros, sobre, digamos, la población extranjera, ¿no? Sobre la libertad de la población extranjera, una reforma, ¿no? de una ley ya aprobada hace tiempo. La tumbó el martes el Pleno y me gustaría saber cuáles eran las materias que proponían con esta reforma. Sí, esta es una proposición de ley de gran calado y muy ambiciosa que presentó Vox y que tiene que ver con la figura del arraigo. El arraigo ha sido un mecanismo que en su momento pues, se creó como una herramienta coyuntural, pero que dada la política del Partido Socialista en esos últimos años, la figura del arraigo pues, nos ha llevado a que si en 2020 fueron 44.000 los inmigrantes ilegales que se beneficiaron de esta figura o de esta herramienta, en 2025 han sido 320.000. Y estamos asistiendo a una invasión migratoria con ese efecto llamada y esas fronteras abiertas, donde estamos viendo, por un lado, esa regularización encubierta a través de las propias administraciones y donde estamos también viendo regularizaciones masivas a través de una propuesta que también se votó en el Congreso, que en esta ocasión salió adelante, donde PP y PSOE aprobaron la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales. En esto siempre está el discurso, y ayer recibimos para variar los ataques de aquellos que dicen o nos llaman xenófobos y racistas. Y no. Lo que pretende Vox, lo que pretendía con esta ley, era algo tan sencillo como que los españoles primero. Vox está muy orgulloso de aquellos inmigrantes legales que vienen a sumar, que se integran en nuestra cultura, nuestras raíces cristianas, compartimos una identidad y un lenguaje común en muchas ocasiones. Lo que detestamos es esos inmigrantes ilegales, muchas veces de origen marroquí. No hay día que no abramos un
que veamos portadas en las que vemos inmigrantes de origen marroquí violando a niñas, el caso de la niña de 14 años violada en Hortaleza, violando incluso hombres. Hoy leía un hombre de Ciudad Real, de 25 años, un chico violado brutalmente. Ese de origen marroquí que quemó a una mujer. Y esto te hace plantearte dónde está ese gobierno feminista que no critica esta violencia. Y nos vamos a los datos, porque hay que reconocer, y son los propios datos del gobierno, que ha crecido un 275% el número de violaciones por parte de aquellos que detestan a las mujeres y que tienen nombres y apellidos. Hay que reconocer también los datos del gobierno publicados en el 2023, donde el 49% de los autores de asesinatos a mujeres eran extranjeros, cuando el 19% son esos extranjeros residentes en España. Podríamos hablar de esos datos en Barcelona, donde el 81% de quienes cometen robos con violencia son inmigrantes ilegales. O si queréis nos vamos al caso de Málaga, donde también hemos visto el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior, el crecimiento de un 50% en los homicidios. Estamos padeciendo un problema en nuestras calles, no se puede negar la realidad y, por supuesto, no vamos a ser cómplices de esta política migratoria de PSOE y PP que dentro o detrás de su falso buenismo lo que está haciendo es con el dinero público que se le quita a los españoles de sus bolsillos, pues que se destine a la manutención de lo que en muchas ocasiones llaman menas y no son menas. Recientemente supimos también, por datos oficiales, que por ejemplo en el caso de Málaga el 90% de los que decían ser menas, y eso es a la Fiscalía, no eran menas, eran mayores de edad. También sabemos que casi el coste de un mena está en torno a 5.000 euros al mes. ¿Qué podría hacer un joven con 5.000 euros al mes? Un joven español podría acceder a la vivienda, podría tener una buena vida, podría pensar en formar una familia. Nosotros en Murcia, por ejemplo, hemos conseguido que un centro de menas sea ahora destinado a una residencia de ancianos, porque es justo agradecer a nuestros ancianos, a nuestros mayores, todo lo que han hecho por nuestro país. En definitiva, lo que siempre traemos al Congreso son iniciativas de puro sentido común. ¿Qué es lo que quieren los españoles? Quieren seguridad en sus barrios, quieren un sistema sanitario que funcione y no colapsado. Y quieren, por ejemplo, que sus hijos puedan ser los primeros en las listas para los comedores, algo que no está sucediendo en muchos colegios de Andalucía y del resto de España. Y aquí no me vale el tema de las competencias, porque PP y PSOE, según sus competencias, están en este reparto de ilegales por toda España. Y frente a eso, solo Vox en la oposición desde el Congreso de los Diputados y en cada una de las instituciones en las que tenemos presencia. Señora Rueda, su grupo, si no tengo mal entendido, ha votado en contra de una iniciativa en materia de corrupción o de prevención de la corrupción propuesta por el grupo de Sumar, que por cierto, se me lo permite, como matiz irónico, la firma Íñigo Errejón, porque es de 2024, como matiz. ¿Por qué estaban ustedes en contra de la creación de una oficina para prevenir la corrupción, que es lo que proponía Sumar? Y esa iniciativa fue presentada por Enrique Santiago, reconocido comunista, que también fue asesor jurídico de narcodictadores, o sea, de la FARC. Esa iniciativa, que bajo un nombre muy bonito, habla de una oficina anticorrupción. En su texto, lo que viene a recoger es que, con cargo a los presupuestos generales del Estado, la creación de una oficina con cargos puestos a dedo. Y no tiene sentido apoyar una iniciativa presentada por comunistas que son socios del gobierno más corrupto. Un Sánchez cercado por la corrupción, llámese Begoña, llámese su hermano, que ya hemos visto que se alojaba en la Moncloa para no pagar, ¿no? Mientras que no pagaba los impuestos en España y declaraba en Portugal. Un Sánchez que es una mafia, la mafia del PUYOT, y hay que recordar a ese secretario de organización que está ahora en la cárcel. Un Sánchez
que es básicamente un gobierno criminal y que se apoya no solo en Sumar, sino que se apoya en golpistas y separatistas. Es una iniciativa que es una ofensa y una amenaza a los españoles honestos. Y, por supuesto, hemos votado que no a una pantomima. Si quieren luchar contra la corrupción, que dejen de apoyar a este gobierno corrupto. Si quieren luchar contra la corrupción, que dejen de ser corruptos los propios que están liderando esta iniciativa, que, por supuesto, no apoyamos. En la línea, ¿no?, de esa idea de que este gobierno es un gobierno criminal que ustedes tienen, o entiendo que en esa línea, su formación ha denunciado a 5 ministros del gobierno, al presidente del gobierno y a varios presidentes autonómicos, además de a la presidenta de la Protección Civil, si no tengo mal entendido, por la gestión de los incendios que ustedes consideran negligentes, si no tengo mal entendido. ¿Qué recorrido cree usted que tiene esta denuncia? ¿Cómo la valora? Sí, no es un gobierno criminal porque lo diga Vox. Vox lo reconoce. Es que es la gestión de este gobierno lo que resulta criminal. Porque hay que recordar la omisión de ayuda que hizo a los valencianos cuando la terrible Dana. Eso es responsabilidad de este gobierno, ¿no? Hay que recordar esa frase de Sánchez: si quieren ayuda, que la pidan. Cuando toda España estábamos consternados, no solo viendo las imágenes de niños en las calles, sino cuando estábamos viendo las imágenes de sí, un pueblo español honrado que fue allí a echar una mano. Hay que recordarnos la imagen de Paiporta, donde Sánchez pues, fue incapaz de estar X minutos porque el mismo pueblo le reconocía que les había abandonado. Un gobierno criminal, porque hay que recordar ese apagón del 28 de abril, también hubo fallecidos. Un gobierno criminal que se apoya en terroristas como Hamas y que hemos visto ese fin de semana, cuyo está teniendo, ¿no?, socios de la Cala Borroca que, por ejemplo, fueron a atacar incluso a quienes querían disfrutar de un gran evento deportivo, casi un referente internacional. Este gobierno criminal acreditado no solo porque lo reconozca Vox, sino porque ellos durante estos 7 años están abandonando a hombres y mujeres, niños y ancianos. Y hablo también de criminal cuando con la ley del solo sí es sí se dedica a soltar a violadores. El gobierno feminista suelta a violadores y es un gobierno que sí, que es el responsable incluso de una mala gestión este verano con los incendios forestales que de nuevo pagan los españoles, y hay que desear que descansen en paz las víctimas y nuestro apoyo realmente sincero a los familiares. Porque esta dictadura climática, este fanatismo climático en el que están sumiendo a los españoles, llámese Agenda 2030, Pacto Verde, lo que está haciendo es que los bosques ardan, no están acometiendo lo que es el puro sentido común de desbrozar el monte por parte de aquellos que realmente podrían hacer esas labores. Se podrían endurecer las penas. Hace unas semanas estaba aquí la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y decía que es que el causante de los incendios había sido el cambio climático. Y obvió a los pirómanos sobre los que tendría que caer una sentencia y quienes tendrían que pagar delante de la justicia. El fanatismo climático de unos y otros están llevando a que hayamos perdido hectáreas de un patrimonio natural de un incalculable valor y la vida de aquellos que intentaban ayudar a sus vecinos en una loable gestión. Así que tendrán que pagar por ello y ese es un ejemplo más de ese gobierno criminal. Y llegamos hasta el final, y con esto finalizo, en cuanto a que es cierto, cuando dice que Vox da la batalla en las instituciones, en las calles y los tribunales, lo estamos demostrando como acusación popular, llámese los casos de corrupción, llámese la gestión criminal que hacen. Como matiz antes de la siguiente, y creo que última por temas de tiempo, pregunta, según publicaba Maldita, el Ministerio del Interior ha desmentido lo de la Cala Borroca, no sé si a ustedes los han llegado o si hay otras informaciones, pero los que he leído esta mañana. La que iba a ser mi última pregunta es que, bueno, ustedes en esta denuncia incluyen tanto a PSOE como a PP y, bueno, es famoso, usted creo que lo ha hecho en esta intervención,
que para ustedes tanto PSOE como PP son lo mismo, que el PP blanquea las políticas del PSOE, en definitiva hacen siempre esas críticas, ¿no? Entonces, una duda que a mí me surge es ¿por qué entonces Vox siempre sale a apoyar al Partido Popular cuando lo necesitan? Es decir, Mazón, que aunque ustedes puedan considerar que no es el principal culpable, ha estado muy criticado por la gestión de la Dana, fue apoyado por Vox cuando necesitó aprobar los presupuestos. Es decir, ¿por qué ustedes apoyan a un PP que consideran igual de malo que el PSOE? No, si me permites, aquí hay bastantes matices. Por un lado, la primera cuestión, es reconocido que el brazo político de ETA y, por tanto, sus activistas sí están apoyando a Sánchez. Es reconocido porque Sánchez los está blanqueando las instituciones y yo tengo 2 escaños más a mi derecha sentado al representante de Bildu, que es el brazo político de ETA. Y es reconocido que... Pero eso no quiere decir que la Kale Borroka haya estado. Si me permites, por favor, desde Málaga, el propio Sánchez ese domingo alentase a las turbas, ¿no? A lo que ya vimos de esas imágenes ese domingo. En cuanto al Partido Popular y Partido Socialista, que Vox dice que hacen lo mismo, nosotros lo decimos, pero es que son lo mismo, porque el 90% de las veces votan lo mismo en Bruselas, llámese Pacto Verde, Ley de la Restauración de la Naturaleza, llámense la PAC, pero es que aquí también lo hacen. Votan lo mismo en el caso de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales a los que he hecho mención. Y cuando dice Vox sale a pagar, nosotros hemos criticado también la gestión en la región de Valencia a su máximo responsable. Lo hemos hecho en todo momento. Y nosotros nos hemos salido de los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo el caso de Castilla y León, porque hemos dicho que no al reparto de menas en todo el territorio nacional. Hemos demostrado desde que estamos, en todo momento, pero desde que estamos en instituciones, coherencia y firmeza en la defensa de nuestras ideas, que es la defensa de millones de españoles. Así que nosotros, si tenemos que, le decimos las cosas claras al Partido Socialista, al brazo político de ETA, al Partido Popular, y estamos aquí para señalarlos en las comisiones, para señalar sus vergüenzas en el Congreso. El otro día en Málaga, el fin de semana, tuvimos por un lado a un Moreno Bonilla y a un Feijóo en su meeting, donde hablaba de que si llegaba a la presidencia Feijóo, iban a mejorar muchas cuestiones que podría hacerlo ya Moreno Bonilla. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura hidráulica para que el río Guadalhorce, cuando llega el momento de lluvias, no destruya los hogares de muchos malagueños. Estamos en un dime y diretes, en unas mentiras constantes durante décadas, y es cierto que ahora el pueblo español está despertando y está diciendo no a esta tomadura de pelo del bipartidismo que está demostrándose una estafa. Pues como sé que usted se tiene que ir al pleno, la voy a soltar, aunque podríamos seguir charlando un rato. Señora Rueda, gracias por venir a la Diana. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo que hemos podido compartir. La invitaré durante otro momento de la temporada. Gracias. Vale, volvemos a la mesa de análisis. Ahora vamos a tocar el segundo gran tema del programa de hoy. Y es que, como saben, Israel está cometiendo una masacre en Gaza, han muerto ya 67.000 personas y yo lo voy a decir porque la línea editorial de este programa es hacerlo así, está cometiendo un genocidio. Pero precisamente de ese debate quiero que hablemos ahora. ¿Creéis que se puede decir que lo de Israel es un genocidio? Voy a empezar por Carlos. Como poder, sí. Bajo mi óptica, no es un genocidio. ¿Se puede hablar de masacre indiscriminada? Quizás. ¿De crímenes de guerra? Pues también, igualmente. Pero genocidio yo creo que es pasar una línea roja tanto en el ámbito jurídico, digamos, como en el ámbito retórico de la comunicación política. Para que sea genocidio no basta con matar a mucha gente. Tiene que estar, digamos, industrializado, mecanizado, tiene que haber un plan, tiene que haber una limpieza étnica. Basta con leer un libro que ya ha salido hace escasos meses, es La mecánica del exterminio. Es delicioso y además que lo recomiendo dentro de lo cafre que se narra dentro. Pero yo creo que por el debate jurídico y dialéctico no es un genocidio, y yo creo que esa gravedad, ese maniqueísmo retórico para hacer un marco mental
para beneficiar tanto a nivel nacional a los intereses pues, del gobierno, para que no se hable de ciertas maneras de ciertos temas, creo que se está llevando, insisto, al igual que en el otro asunto previo que hemos abordado, creo que se está derivando a una polarización de la sociedad para decir, tú eres si dices genocidio, eres de los nuestros y vas bien, porque estás dentro del pensamiento único. Y si no, eres lo que ya siempre estamos pues, acostumbrados a que nos digan, desde fachas, pseudomedios, también somos, no sé, exterminadores y demás. Pero yo, insisto, creo que ni en el ámbito jurídico ni en el ámbito retórico es un genocidio, sino que puede ser otras cosas. Ya pues se juzgarán en su día en la Corte Penal Internacional, pero genocidio no, sobre todo por las formas. A ver, creo que tenía ganas de hablar. Me veía con ganas. No sé si ganas, pero bueno, sí, hablaré. No, que yo me estoy riendo porque me hace un poco de gracia este tema de qué va a pasar si la Corte Penal Internacional termina diciendo que no es un genocidio. Va a ser como, menos mal, ¿sabes? Como ahora me quedo tranquilo, ahora tengo la conciencia tranquila. Mira, yo que no tengo ni idea de crímenes de lesa humanidad, yo no puedo saber con exactitud si es un genocidio o no. A mí me lo parece que sí. Pero es que da igual eso, porque creo que yo no me considero mejor que nadie y creo que todas estas organizaciones internacionales, todos estos estudios que se están hechos sobre la cuestión que dictaminan que es un genocidio, pues bueno, pues voy a optar por creérmelo. Y es que tú, Carlos, hablabas de esta muerte industrializada, ¿no? Entiendo que haces un paralelismo directo con el Holocausto, entiendo, ¿no? Correcto. Yo creo que intentar diferenciar planificada, porque esto viene pues de un ataque de Hamas, pues lo digo, o sea, que no es algo que está en un programa electoral, digamos, como estaba con Hilder. Eso es muy relativo, es decir, podríamos decir también que Hamas actúa como respuesta y a otra respuesta, a otra respuesta, a otra respuesta. Podríamos entrar en ese debate y aún así me daría igual, porque hacer este argumento creo que es reducir un conflicto a una pelea de patio de colegio, que la profe le pregunta al niño, ¿pero quién ha pegado primero? Me da un poco igual quién ha pegado primero. El tema es cómo tú respondes, ¿no? Es decir, si el niño le pega una torta al crío y el otro crío saca una navaja y lo mata, bueno, a lo mejor, ¿no? Digamos que no. Este tema de, bueno, es que primero ataco Hamas, primero que lo pongo en duda y luego ¿qué importa? Es decir, ¿qué importa que atacara primero la respuesta, Hamas? ¿No? ¿Cómo ha sido la respuesta? Claro, es decir, es que no me parece un argumento para nada válido. Yo digo que es muy probable de que haya crímenes de guerra, pero no genocidio. O sea, yo también condeno parte de la intensidad de esa respuesta. Vale, voy a darle la palabra a Pepe en esta parte del debate. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer una pregunta tan sencilla como esta, relativizando el tema, ¿vale? Cuando existía ETA, ¿todos los vascos eran etarras? ¿España tenía que bombardear el Euskadi, el País Vasco, porque había un grupo terrorista que mataba y asesinaba a gente? Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, que lo que hizo Hamas induce a la respuesta de Israel, efectivamente, pero que esa respuesta es totalmente desproporcionada, que van 67.000 personas muertas, que hay 20.000 niños que han sido asesinados o por bombas, o por tiros, o por hambruna, y que un pueblo como el hebreo, el israelí, que sufrió el Holocausto, está respondiendo de una forma similar. Bueno, faltan las cámaras de gas, solo faltan las cámaras de gas, porque el campo de concentración es Gaza. Por favor, ¿cómo se va a negar que es un genocidio? Me da igual que lo diga Pedro Sánchez, una comisión de investigación de la ONU. Es que todo el mundo lo está viendo, Carlos. ¿Cómo se va a decir que no es un genocidio?
Me da igual. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una masacre? Pues una masacre. ¿Que es una respuesta desproporcionada de un Estado a otro pueblo? Pues también. Vale, vamos a cerrar el debate de si es o no un genocidio para centrarnos en qué respuesta internacional se le debe dar a, vamos a decir, masacre, que creo que ahí estamos todos de acuerdo, a la masacre que está ocurriendo en Gaza. Hay una parte de los países, o por lo menos de los grupos políticos, ¿no?, más de izquierdas, que dicen que igual que a Rusia se le expulsó en su momento del Mundial, me parece que de Eurovisión, hay que hacer lo mismo con Israel. Yo os planteo este debate, si queréis que hay que expulsar o no como acto simbólico de estos certámenes o de estas competiciones a este país, y también el doble debate, y sé que es mucho debate para pediros intervenciones de un minuto y poco, si queréis que se está respondiendo bien de los espacios internacionales con este asunto. Le voy a dar la palabra a Carlos, que quizá tenga una opinión distinta. En cuanto a deporte, Eurovisión y demás, yo creo que no se debería hacer. Igual también hay que replantearse si estuvo bien o fue un poquito impulsivo lo de Rusia, pero son cosas bastante distintas. Es como si ahora se expulsa a Ucrania de la UEFA, de la Champions, de Eurovisión y demás, si Ucrania por si hace una barbaridad, por si hace. Pero es que creo que no es así, porque además es pagar justos por pecadores. Creo que era Pepe, ¿no?, el que decía, solo faltan cámaras de gas. Bueno, al menos es que ya tenemos, al menos en el ámbito de lo hipotético, una propuesta por parte del grupo parlamentario Sumar para señalar a los comercios judíos. Por tanto, estamos muy cerca, no de las cámaras de gas, pero sí de la estrella de David, que te acuerdas, ¿no? Bueno, te acuerdas, o sea, que lo hemos estudiado, claro, ¿no? Lo de Jude, ¿no?, que ponía en los comercios. Estamos bastante más cerca de una noche de cuchillos largos, bueno, de cristales rotos, que de cámara de gas. Yo creo que no es una buena solución, creo que es más postureo pues que otra cosa, creo que es una pataleta de ciertos sectores, y yo creo que no se ha respondido de manera, digamos, coherente, ni por la Unión Europea, que está a verlas venir tanto con Ucrania como con lo de Gaza / Israel. Creo que hace falta una política exterior común, y ya por darle pues una puntilla a Sánchez, y ya acabo, porque ni él mismo se cree que no hay genocidio. Es que él usa a Gaza como baza para la política interior. ¿Por qué insta a la Unión Europea a hacer medidas tal contra Israel, cuando él ha dicho, él se ha desmarcado de la Unión Europea de cara para lo de Venezuela? O sea, no lo veo. Y es más, ¿qué diferencia hay con los saharauis? Pedro Sánchez, el amo, según algún ministro, ha dado la espalda a los saharauis. Ya no le importa. Con lo cual, que sepan los gazatíes que van a ser utilizados mientras al señor Pedro Sánchez le interese de cara a la demoscopia y a evitar que se hable de nombres, me los voy a inventar, Begoña, David o Álvaro. Un minuto cada uno, por favor. Pues mira, así como he estado en desacuerdo durante toda esta tertulia con muchísimos de los puntos que ha expuesto Carlos, voy a ser honesto y voy a decir que este último punto que él decía de este Sánchez hipócrita, sobre todo en política internacional, estoy altísimamente de acuerdo. Debo decir que me da un poco igual, es decir, en el tema de Gaza me refiero. ¿Que él lo hace por intereses personales? Sí, pero aún así está haciendo aquello que me parece correcto en el asunto de Gaza. Volviendo a la pregunta que planteaba Samu. Después de la política, no hay algo que me parezca más político que el deporte. O sea, estoy absolutamente en contra de esta defensa de la desvinculación entre el deporte y la política. Absolutamente en contra. Está muy ligado a las pasiones y al pensamiento político el deporte. Entonces, ya lo sé que no se va a terminar una guerra.
prohibiendo la participación a un país. Por supuesto que no. Pero ¿y qué? Debemos hacerlo. Me parece moralmente obligatorio vetar a Israel e incluso decidir no participar en una competición en la que el organizador mantenga un país con bandera israelí. Me parece de principio, me parece una decisión en la que 20 años más tarde vas a mirar atrás y puedes sentirte orgulloso de tu decisión en ese momento. ¿Qué hizo mi país? ¿Qué hizo mi equipo de fútbol ese año? Pues decidió eso, decidió aquello tan moralmente correcto y tan políticamente valuoso y en algo que, insisto, siempre insistiré, tan relacionado con la política como es el deporte. Pepe. Yo creo que llega tarde, o sea, ya 2 años después, ahora no estamos planteando si Israel tiene que participar o no tiene que participar los equipos israelitas, cuando con Rusia se hizo desde el 4.º día que hubo la invasión a Ucrania, ucranianos son las víctimas de Putin, pues ni Nikita Mazepin podía participar en la Fórmula 1, ni equipos de la Euroliga de baloncesto podían participar, es decir, se hizo de inmediatamente. Ahora, 2 años después, mira, ya que me da igual si participan o no participan. Que efectivamente, como dice Carlos, lo que ha habido en Madrid con la Vuelta Ciclista a España, desde Bilbao, Valladolid, distintas ciudades, ha sido utilizado por la izquierda, Podemos, sobre todo, y Sumar, pues también es verdad que lo han utilizado. O sea, se ha hecho un uso partidista de la situación que está viviendo Gaza y se ha ido en contra de un equipo de ciclismo israelita simplemente por el hecho de llevar a Israel, por ser financiado por el Estado de Israel o por alguna empresa israelí. Pero me parece que ha sido oportunista y creo que llega tarde ya. ¿Para qué? Ya da igual. ¿Que no vamos a participar en Eurovisión? Bueno, pues fíjate, como últimamente quedamos 20 y tantos siempre, pues mira, un gasto menos. Tampoco pasa nada. Vamos a cerrar el debate por hoy. 2 temas bastante largos que teníamos que haber tocado con más tiempo en escaleta, pero hoy teníamos 2 entrevistas y 2 secciones a las que vamos ahora. Así que Abel Dega, periodista en Nacional.cat, Carlos Latorre, periodista del debate, y Pepe Palacios, periodista de Informativos Telecinco. Gracias por venir a la Diana en el día de hoy. A ti, Samu, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samu. Os emplazo para otros debates en los que espero que tengamos más tiempo y nosotros seguimos con el programa con 2 secciones. Y empieza ahora una nueva sección que se incorpora a la Diana. En fin, llevamos 2 programas, es normal que se estén incorporando secciones ahora. Esta sección va a poner normalmente el broche de final del programa a algunos de los programas, concretamente a uno de cada mes. Hoy no lo va a hacer porque la Frikiana pues está todo el mes de cara a la Cómico. Dentro de, cuando llegamos a octubre, va a ser una sección más, igual que esta, una vez al mes. Y en este broche, digamos, se pone el toque liberal al programa y lo va a hacer el presidente de la plataforma de los liberales andaluces, que es Plan, que es Andrés Reche. Bienvenido a la Diana y gracias por incorporarte como colaboradora a este programa. Bien hallado y muchísimas gracias siempre a ti, Samuel, y a la Diana, siempre. Muy agradecido. Y eso no quita que alguna vez vengas como entrevistado, eso por supuesto. Abierto, a tu disposición. Y ahora, a partir del resto de secciones, va a empezar así la sección. La sección empieza con "Y ahora el toque liberal de la Diana" con Andrés Reche. Estamos en septiembre, el mes donde nadie te confía. El septiembre que es el mes de la sonrisa rencorosa. Un septiembre en Andalucía y en España donde estamos viendo que la política ya no se mide por la capacidad de resolver problemas, sino más bien por la habilidad para aplazarlo. La burocracia, las instituciones, la política se enreda en papeles, en excusas, y la vida real nos recuerda a los andaluces que tras las catástrofes, los apagones o los incendios, el verdadero apagón no fue el eléctrico, sino fue el institucional, el político. Yo siempre abro el melón, o siempre tengo conciencia de cuándo empezó a darse esto, y fue para mí, creo que fue en noviembre del 2002, con la crisis del Prestige. Ahí, como estrategia política, sacó la marca oficial lo que es la posverdad oficialista. Acordados de no hay marea negra, la marea negra después no llegaba a las costas, había que llevarse el buque a alta mar. Bueno, tampoco voy a hablar mucho más del Prestige porque seguramente ya os habéis olvidado y algunos no sabéis de lo que hablo. Pero ahí en el Prestige se abrió el melón a esa posverdad. Y después han venido pues COVID, danas invernales, incendios forestales, el terremoto de Lorca, el volcán de Canarias, y todas y cada una de ellas han sido una exhibición de incompetencia política. Porque todas y cada una de ellas, de estas catástrofes, han ido con su posverdad correspondiente, pero además con unos juntos, con unos fracasos administrativos
que no solo han agravado el daño inmediato y directo que ofrecen a los ciudadanos, sino que han ido sembrando en la sociedad un terreno abonado para la desafección, la rabia y la impotencia. Son sentimientos, son emociones. Y en una siembra local basada en esas emociones, la cosecha solo la recogen los populistas porque nadie como ellos saben manipular ese odio, ese miedo, esa frustración, esos sentimientos. Mientras la naturaleza o la tecnología se desatan en tan solo unos minutos, la respuesta política en España y en Andalucía se pierde en meses de burocracia, de protocolo, de excusas, de reproche, de retraso. El verdadero apagón no fue eléctrico, fue institucional y político. El hartazgo generalizado lleva consigo el dato o el peor dato que podemos encontrarnos en la democracia, que son las abstenciones, el mayor triunfo de quien vive de ese status quo, la abstención. Pero toda crisis trae una oportunidad, una ocasión para aprender, para crecer y para corregir. Tenemos que hacer de ese hartazgo que vienen de esos sentimientos o derivados de esos sentimientos, tenemos que hacer un motor de cambio. Y Andalucía tiene esos condicionantes ideales para transformar ese hartazgo y que no se quede como una condena resignada en el sofá. Lo tenemos fácil, nuestro himno nos lo grita, andaluces levantados. Yo pertenezco a una opción de esos andaluces que tenemos un plan, la plataforma liberal de andaluces. Despertamos conciencia, recuperamos la identidad, alejamos los populismos y los separatismos que nos debilitan y empezamos por fin, ya va siendo hora, a resolver los problemas reales de los andaluces con un solucionario, no con programas electorales. Concluye, Andrés, concluye. Adolfo Suárez decía que la política es el arte de hacer posible lo necesario. Y si hablamos de arte, convendrán conmigo que en pocos pueblos tienen tan profundamente tatuado en su esencia como en el nuestro, en lo andaluz, ese arte. Gracias, Andrés. Y una semana más nos vamos en la diana con una de nuestras charlas frikis, la segunda sección ya de este día, porque hemos tenido el toque liberal ahí antes, nos estamos luciendo de trabajo esta semana. Y esta semana charlamos en la frikiana con Álvaro Lúzor, que es uno de los principales creadores de contenido del sector dentro de España y uno de los protagonistas de la Comic Con San Diego, Málaga, que ya sabéis, igual que Pilopi, está por ahí y ya sabéis que con Pilopi hablamos la semana pasada. Y bueno, bienvenido Álvaro a la que es tu casa, la frikiana. Muchas gracias, Samu. Bueno, encantado. Gracias por la invitación. Estoy convencido de que vamos a tocar muchos temas interesantes en el día de hoy. Todo lo que sea el mundo geek en todas sus vertientes, pues yo estoy siempre disponible. Por supuesto, mi especialidad, ¿no?, es el mundo de los superhéroes, pero realmente soy apasionado de muchas cosas. Así que nada, encantado de estar aquí hablando contigo por primera vez. A ver si no es la última. Efectivamente, yo espero que no sea la última. Lo primero que te quería preguntar, y lo primero que le estoy preguntando a todo el mundo, es el tema de la Comic Con. Tú vas a ser uno de los protagonistas, como he dicho. ¿Cómo la estás viendo? Porque ya saben, ¿no? Ha habido muchas polémicas en relación a muchas cosas relativas a la Comic Con, entre ellas que hasta ahora, digamos, no han venido grandes nombres. Hoy, para cuando grabamos, se ha conocido lo de X23, por ejemplo. No sé si crees que va a estar a la altura, qué esperas tú de ella y a nivel personal, qué esperas tú como uno de los invitados de la Comic Con. Pues mira, yo creo que empezamos todos con muchas dudas, en el sentido de que quedaba muy poco tiempo para el tema de los anuncios y no teníamos prácticamente nada. A mí me preocupaba especialmente, es verdad que cada uno tiene su prioridad, entiendo que la Comic Con para mucha gente son grandes actores, grandes nombres, personas muy representativas del mundo geek en lo audiovisual, digamos. Pero yo estaba más preocupado por el tema de autores. Yo soy muy fan de los cómics, entonces a mí me interesaba mucho a ver quién venía a firmar de autores internacionales y también nacionales, porque a día de hoy, tanto en DC como en Marvel, sobre todo en DC, pues prácticamente los mejores dibujantes de DC son españoles y yo esperaba pues mucho movimiento en ese sentido. Por supuesto, grandes estrellas, ¿no?, también del cine y la televisión, como debe ser una Comic Con. La sensación era extraña porque no había noticias, entonces todos estábamos dudando, todos estábamos preguntando. Yo llegado a un punto ya sabía que podía formar parte, digamos, de alguna que otra charla, pero seguíamos sin tener muchos anuncios. Me llegaban noticias de todo tipo, desde Dios mío, esto pinta regular, hasta Dios mío, esto pinta muy bien. Tenía, de hecho, un par de compañeros que están muy dentro de la Comic Con que me decía, Álvaro, paciencia. Y yo decidí tener paciencia, porque tampoco he sido de los que critica todo esto, que me he encontrado mucha crítica en redes sociales. Creo que se están acallando con el anuncio de nuevas personas que son prácticamente grandes estrellas del mundo audiovisual y también del cómic, que eso es lo que yo esperaba.
Y a partir de ahí creo también que es una fiesta de los grandes creadores de contenido de España. Sí. Unos también que vienen a nivel internacional, pero sobre todo en España creo que vamos a estar un montón de amigos del mundo geek, un montón de creadores de contenido que conozco y creo que se va a hacer pues una gran fiesta. Y siento que al principio era como algo muy, muy de casa, muy nacional, pero lógicamente se ha convertido en lo que tenía que ser desde el principio, que es una Comic-Con internacional con grandes nombres, con el putísimo Schwarzenegger que va a estar en Málaga, y para mí eso es lo más grande, pero es que hay un montón de actores que estas últimas semanas han sido anunciados que son de un nivel bastante importante y creo que hay un montón de actividades y demás. Sí que es verdad, por pegarle un pequeño palillo, el tema de la organización para mí no está siendo lo mejor, pero también es verdad por lanzar esa lanza a favor, nunca mejor dicho, para la organización, me da la sensación de que no estamos acostumbrados a cómo se hace y cómo se organiza una Comic-Con americana. Nosotros queremos que nos lo den todo hecho desde el principio, pero es que las Comic-Con, al menos la de San Diego, nunca ha funcionado de la forma en la que un español piensa que funciona un evento, con no sé cuántos meses de adelanto, con invitados anunciados desde muchísimo tiempo, con una organización más correcta. Es que en Estados Unidos funcionan así. De hecho, la Comic-Con, lo que está guay, lo que mola, es plantarte allí en un panel y que venga un invitado sorpresa que no está anunciado. Como Roberto Bayón del año pasado, por ejemplo. Claro, y que probablemente sea así. Y además hay otros actores que, bueno, a lo mejor por agenda y demás, pues tienen que confirmar un par de días antes y tal. En Estados Unidos están muy acostumbrados a eso, nosotros no. Y yo creo que la gente pues ha ido criticando quizás más de lo que debería, aunque lo entiendo, pero bueno, la verdad es que muy contento y como participante en una de las charlas, pues también me hace una especial ilusión porque uno de mis grandes sueños era ir a una Comic-Con, la Comic-Con de San Diego en California, me hubiese encantado. Y fíjate que me lo traen encima a mi ciudad, que además yo soy muy de Málaga, soy malagueño a tope, me corre Málaga por las venas y que te lo traigan a tu propia ciudad es un escándalo, así que muy feliz. Ya ves. Hemos de decir, es verdad que si esto nos está viendo algún fan tuyo de Latinoamérica, aunque puede entender la broma, no lo va a ver tan familiar, pero yo creo que la página web compite como mala página web con Renfe. Creo, la verdad. Sí. Se han propuesto combatir con Renfe, la verdad que... La verdad que sí, está al nivel Renfe, sí. Sí. Bueno, para la gente que está viendo esto dentro de la Diana, hasta aquí. Esta charla la tendréis completa a las 12 de la noche o dentro de unas horitas, básicamente, en nuestros canales, tanto de YouTube, Spotify e iVoox. Y ya sabéis, ahí tenéis mucho más entrevistas de La Frikiana y obviamente mucho más contenido de la Diana. Así que ya sabéis, gracias por ver el resto del programa y esta charlita. Y a las 0000 tendréis esta entrevista entera. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.